Muy bien. Decíamos que en el siglo III se va a dar una particularidad y una supremacía del obispo, y comentábamos que Cipriano justamente establecía este hecho de donde está el obispo está la iglesia. Y era justamente esta manera de ver que la salvación iba a venir mediatizada por alguien. Ahora, nosotros nos damos cuenta que ya a poco de iniciarse la historia del cristianismo, asistimos a un hecho que puede ser analizado a la luz de su propio tiempo. Por ahora vamos a denominar este fenómeno con tres conceptos claves. El primero es el de eclesiasticismo, sacramentalismo y sacerdotalismo. Se empieza a tender hacia estos tres elementos que después en la Edad Media se va a afirmar y a profundizar. El eclesiasticismo es la tendencia a suponer que la iglesia es necesaria y condicionante para la salvación de un individuo. Nosotros habíamos visto en el contenido anterior, en la clase anterior, que la iglesia no es lo mismo que el reino y que la iglesia colabora en el reino y es el agente principal del reino, pero no es lo mismo que el reino. Dios es el primero que está en misión. Pero hay un concepto a veces de iglesia en donde se dice iglesia es igual a reino. Y entonces la iglesia es plenamente necesaria para la salvación del individuo. Y no hay justamente una concepción de Dios en misión. Entonces se considera la iglesia como condicionante y como necesaria para la salvación de un individuo. Esta noción es caer en un eclesiasticismo. El otro elemento es la idea de un sacramentalismo. La participación de los sacramentos en ciertas tradiciones no es posible sin la integración de la iglesia, es decir, que los sacramentos son mediatizados, son medios de gracia que la iglesia imparte. Y la iglesia los puede impartir y solo si la iglesia los da, estos pueden hacerme pertenecientes al cuerpo de Cristo. Puedo pertenecer al cuerpo de Cristo simplemente teniendo los sacramentos. Si no tengo los sacramentos, no puedo pertenecer al cuerpo de Cristo. Esta mirada es una mirada sacramentalista y es una mirada de sacramentalismo, es decir, es darle una autoridad a los sacramentos como medios de gracia para la salvación del hombre. A esto fue tendiendo la iglesia, hacia un sacramentalismo. Y la tercera es hacia un sacerdotalismo. Si es necesario justamente que los sacramentos medien la gracia para poder ser salvo el individuo, necesitamos de alguien que esté oficiado, es decir, de alguien que tenga la capacidad para impartir esos sacramentos. Y alguien que puede tener la capacidad para impartir esos sacramentos es un sacerdote. Y solo el sacerdote puede impartir esos sacramentos. De ahí la importancia que se le fue dando al obispo y al sacerdote y a caer en un clericalismo y en un sacerdotalismo, en donde los sacerdotes imparten los medios de gracia, imparten los sacramentos. Estos sacerdotes justamente son los que pueden hacer que el pan de Cristo se transforme en cuerpo de Cristo o que el vino se transforme en la sangre de Cristo. Y de ahí entendemos justamente cómo el sacerdote empezó a adquirir un valor mayor, diríamos casi hasta chamánico, un valor casi hasta de gurú, podríamos decir. Entonces, a esto fue tendiendo la iglesia y lo fue reafirmando a estos conceptos aún durante el medioevo. El panorama histórico medieval muestra el ingreso en el eclesiasticismo, como Dana lo sugiere, por el deseo de preservar y promulgar una fe común, el esfuerzo por encontrar expresión organizada para la creciente conciencia católica y la disposición de establecer un centro de dominio que termina siendo Roma. Aunque el tercer siglo pareció quedar determinado que era iglesia para los cristianos, hacemos un salto y la reforma protestante
la reforma producida en su magisterio en el siglo XVI generó nuevamente la necesidad de repreguntar qué es la Iglesia y especialmente cuándo la Iglesia es realmente la Iglesia. En ese sentido, se gestaron tres posiciones. Una, la de la Iglesia Católica, que originalmente definía sin cuestionamiento la universalidad de una forma de iglesia. Otra, la de las iglesias de la Reforma o protestante, según el calificativo que el Papa puso a los príncipes que defendían a Lutero, los príncipes protestantes. Y una tercera posición relacionada con las comunidades de fe que se originaron, digámoslo así, en una reforma de la Reforma, conocida como Reforma Radical. Estas iglesias surgidas de los movimientos posteriores a la Reforma son consideradas como iglesias libres y vamos a tratar sobre ellas un poquito más adelante. No se debe confundir esta designación de iglesias libres con la actual denominación hermanos libres. Que los hermanos libres surge en Inglaterra en el siglo XIX y viene derivada del puritanismo inglés. Entonces las iglesias libres no tienen una relación histórica derivada de lo que conocemos hoy como hermanos libres, no hay que confundir. La reforma oficial. El fraile Agustín Martín Lutero es identificado con el inicio formal de la reforma en 1517. El 31 de octubre de ese año, Lutero clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg las 95 tesis en que cuestionaba la venta de indulgencias y la autoridad del Papa León X. Las indulgencias eran absoluciones por las que el comprador de la misma podía acelerar la salida de los seres amados del purgatorio, según el tesoro de la Iglesia, repleto de los méritos de María y de los santos. Los ingresos por las ventas eran utilizados para solventar la construcción de la Catedral de San Pedro. Como argumentaba Lutero respecto del principal vendedor de indulgencias del Papa, Lutero decía: es mera doctrina humana, predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Lutero justamente va a establecer ahí sus principios sobre la venta de indulgencias como mera doctrina humana que se estaba realizando en la Iglesia y que había que volver a una lectura de la Escritura, sola Escritura. Lo cierto es que otros antes que Lutero, como Juan Hus, podían haber sido iniciadores formales de la Reforma, si hubieran contado con el recurso con el que contó Lutero, la colaboración de los príncipes alemanes. Juan Hus no tuvo la colaboración de los príncipes alemanes y por eso justamente pasó lo que le pasó. Entonces nosotros nos encontramos que Lutero va a llevar adelante esta reforma con la colaboración de los príncipes alemanes. Ahora vamos a encontrar un concepto de iglesia en Lutero que es interesante tenerlo en cuenta. Para Lutero, la iglesia era invisible, es decir, que nadie puede saber quiénes conforman la iglesia. Tal es la ambigüedad de la iglesia que ella y el Estado son una misma cosa. Es decir, que la iglesia para él es territorial. Hay una unión entre iglesia y Estado y son casi una misma cosa. Este es el concepto de iglesia de su tiempo y debe ser estudiado a la luz de la época, ya que es opuesto a nuestra actual comprensión del modelo neotestamentario. Desde esta posición nada puede aceptarse que ponga en peligro la permanencia del Estado, ni siquiera las luchas de los obreros, ni siquiera la lucha de los obreros. Para Calvino, en cambio, la iglesia es la iglesia visible. Y este es un concepto que heredamos cada uno de nosotros, inclusive. De esta concepción heredaron su sentido de localidad y concreción las iglesias libres. Por otra parte, la iglesia es madre de todos los creyentes, porque da inicio a la relación entre Dios y los hombres. También en su perspectiva, la autoridad del Papa es cuestionada.
Calvino en su libro Instituciones va a establecer este rasgo de la iglesia visible. De la iglesia visible que nosotros vamos a tomar y lo vamos a hacer parte al sentido de iglesia local que hemos heredado cada uno de nosotros. El trasfondo de la reforma no era solamente religioso y espiritual, sino que también era político y económico. Y se traslucía en la severa lucha de poderes entre la autoridad del Papa y la autoridad de los reyes de Europa, y la sublevación de los campesinos, que finalmente era la base económica de la sociedad. Esta era la razón por la que los estados, si bien patrocinaban una modalidad religiosa determinada, esperaban de dicha iglesia la garantía de preservación del orden establecido. El bautismo, más allá de su significado espiritual, fue el signo de esta garantía. Un individuo nacido en el territorio nacional pertenecía automáticamente al Estado nacional. Y el bautismo infantil era la promesa de fidelidad tanto a la iglesia oficial como al Estado que la defendía. En parte esta fue la razón de la permanencia del bautismo en las nuevas iglesias protestantes. Nosotros vamos a encontrarnos que en este periodo de la Reforma, en cuanto al concepto de iglesia, si bien Calvino tenía el concepto de iglesia local, vamos a encontrar esta relación entre iglesia y Estado. Y esta relación del paido bautismo para poder pertenecer, es decir, del bautismo de niños, para poder pertenecer a la iglesia y también al Estado en el que se estaba. Por eso se mantenía justamente el bautismo de infantes, para mantener una relación entre la iglesia y el Estado de la cual eran parte. Los movimientos posteriores trataron de profundizar su acercamiento al modelo neotestamentario de iglesia. Los movimientos posteriores lo que hicieron es profundizar un acercamiento al modelo neotestamentario de iglesia. Al pensar en estos movimientos, sería ingenuo pensar que todos lograron efectos fundamentales. Algunos de ellos fueron comunidades de personas bien intencionadas, pero dirigidas por líderes extáticos y fanáticos, que en algunos casos condujeron al grupo a la muerte, tal como ha sucedido con algunos líderes de sectas contemporáneas. Es decir, en la Reforma Radical no todo fue unificado ni todo fue por buen puerto, sino que hubo casos en donde líderes fanáticos llevaron a la gente a la misma muerte inclusive. Como puede verse en el cuadro del protestantismo europeo, entre 1517 y 1540, al fin de este proceso se produjo una coalición entre las iglesias territoriales, tomando a la minoría religiosa como el enemigo común, que atentaba contra los intereses de la relación iglesia-estado. El punto neurálgico de todas las discusiones era el paido bautismo o bautismo de infantes. Algunos autores lo consideraban un tema fútil, pero para los reformadores era un asunto importante que, como hemos visto, significaba un camino de dos vías. El Estado protegía la fe protestante, pero les determinaba sus estructuras y liderazgo. Al fin, todo tenía un precio. Es decir, el Estado te protegía justamente, pero vos tenías que responderle a su estructura y al liderazgo. No había justamente una autonomía de las iglesias. Las características comunes de estos anabautistas pueden enmarcarse en una crítica de tres niveles. En la Reforma Radical, el movimiento anabautista fue el movimiento principal. Y justamente se puede enmarcar en tres niveles su crítica. Una crítica social, una crítica ética y una crítica eclesiástica. Según un autor, Yoder, en su libro Textos escogidos de la Reforma Radical, él sintetiza en 5 puntos la crítica que hacía. Era una crítica al poder, había un sentido del sufrimiento, había una búsqueda de autenticidad, había comunidad voluntaria y visible y había visión mundial. Eso eran justamente los principios que se tenían
en ciertos rasgos, en algunos rasgos del anabautismo, porque había anabautistas que eran espiritualistas, en donde justamente practicaban y promovían ciertas prácticas que eran desastrosas, había anabautistas entusiastas que eran pacientes o revolucionarios, y había anabautistas propiamente dichos que estaban encaminados a la luz de la palabra y querían llevar a las prácticas neotestamentarias. Vamos a ver entonces ahora un pantallazo de las iglesias bautistas y las iglesias libres. El calificativo de iglesias libres, movimiento iniciado por anabautistas y luego por menonitas, se refiere directamente a los grupos independientes de su relación con el Estado territorial. Son libres en ese sentido, independientes a su relación con el Estado territorial. En este sentido, fueron libres de la relación simbiótica que se sostenían las iglesias territoriales con el poder político-económico del Estado, derecho que debían pagar con la persecución o con la muerte. Es decir, fueron perseguidos por parte de la iglesia, de las iglesias territoriales, por la práctica del anabautismo y por querer romper esta relación iglesia-estado. Sufrieron justamente estos ataques. El surgimiento del anabautismo no fue casual ni repentino. Se generó como movimiento. Zwinglio, discípulo de Calvino, era originalmente anabautista, pero no dejó el pálido bautismo por una cuestión de conveniencia. Todos los reformadores pro-anabautistas, como al principio, eran personas avesadas en la escritura. Apoyar la posibilidad del anabautismo significaba para Zwinglio tener que separar la iglesia del poder que brindaba la relación con el Estado. Es decir, entender que la iglesia no era territorial, sino libre, hubiera hecho perder beneficios a Zwinglio de sostén económico y además le agregaría el martirio. Por lo tanto, recomendó al concilio y apoyó el castigo de quienes no bautizaban a sus niños. Esa fue la posición de Zwinglio frente al bautismo de adultos contra el bautismo de infantes. Como se ha formulado antes, algunas situaciones que se generaron entre los grupos anabautistas, como Hoffman el Zapatero o la locura de Münster, son dos elementos que lo pueden ver en la historia, pueden googlearlo. La locura de Melchor Hoffman, el Zapatero, empezó con unos planteos de la Reforma, después fue al anabautismo, pero fue un fanático y estableció la idea de la Nueva Jerusalén y fue justamente aquel ideólogo también de lo que ocurrió en Münster, que fue tremendo. No le hacen mucha honra al movimiento anabautista estos elementos, como el de Melchor Hoffman o la locura de Münster. Pero hubo otros héroes como Baltasar Hubmaier, y la mayor parte de ellos murieron de manera terrible por sostener su creencia en un tiempo en el que el valor de la verdad era superior al de la vida. Es decir, Baltasar era un teólogo católico que después tuvo contacto con los principios de la Reforma de Martín Lutero y después se metió en el estudio del Nuevo Testamento y empezó a reconocer la verdad del Nuevo Testamento y aceptó y tomó el anabautismo y bautizó a mucha gente considerándolo como aquello que la Escritura sostenía y mantenía. Aunque fue perseguido, él pudo bautizar a mucha gente y pudo llevar adelante a alguien versado en las Escrituras y que llevó adelante justamente un modelo neotestamentario. Seguimos adelante con algunos conceptos más. El puritanismo. Los separatistas ingleses fueron reconocidos como puritanos. Durante el reinado de Elizabeth I surgió el movimiento puritano, un grupo protestante extremista que abogó contra la corrupción en la estructura de la iglesia anglicana. Los puritanos congregacionalistas llegaron a ser los presbiterianos, después de separarse de la iglesia anglicana. La mayor parte de las controversias se exteriorizó en discusiones sobre el uso de la toga,
el órgano en el culto, ropas sacerdotales, el signo de la cruz. Muy similar a lo ocurrido con la controversia de los botones de los menonitas, quienes calificaron de inmoral el uso de botones en las vestimentas, especialmente las femeninas, en vez de hebillas. Y la objeción era que se basaba en la facilidad para quitarse la ropa. Eran discusiones de la época y del momento. Un líder de este movimiento puritano era John Smith. Fue perseguido por separatista y escapó a Holanda. Fue aceptado como pastor, aunque prefirió autollamarse maestro, de la primera congregación bautista de origen inglés en suelo holandés en 1608, constituida por 38 miembros. Aquí corresponde hacer la diferencia. Este no era solo un grupo de personas con ideología bautista, sino una iglesia bautista constituida formal y voluntariamente, lo cual es señal de una iglesia libre. Estamos hablando del primer origen de la iglesia bautista. Una de las características fundamentales en las iglesias libres ha sido el énfasis histórico en el aspecto ético del creyente, es decir, la santidad como evidencia práctica para señalar la presencia de la fe. John Smith señala que los miembros de una verdadera iglesia son hombres separados de todo pecado conocido, practicando la completa voluntad de Dios conocida para ellos. La posición teológica de este grupo estaba plasmado en un credo de fuerte tendencia arminiana, en oposición al determinismo e individualismo calvinista. Arminio desarrolló la posición de que Cristo murió por todos y no solo por los elegidos, como sostenían los calvinistas. La tensión entre estas posiciones es el origen de la preocupación misionera de las iglesias libres. Muy interesante que hay una discusión muy de larga data, por lo que vemos, entre la posición arminiana con respecto a la salvación y la posición calvinista. La posición calvinista habla de que solo los elegidos son salvos, y la posición arminiana habla de que justamente todos, Cristo murió por todos y cada uno de ellos, y eso le dio un impulso misionero. Estas dos posiciones se pueden ver inclusive hasta el día de hoy dentro de las iglesias. Este grupo puritano dio lugar a 12 orientaciones según la influencia de la teología calvinista. Los bautistas generales, que eran arminianos, su confesión de fe asume que Cristo murió por todos y por lo tanto su celebración de la cena del Señor es de comunión abierta, como decíamos la otra vez. La idea de comunión abierta es que todos pueden participar de la cena del Señor, y es un mensaje también que nos permite compartir el Evangelio para todos aquellos, incluso los que no son bautizados. Los arminianos tienen un poco esta posición al momento de compartir la cena. Los bautistas particulares o calvinistas, su confesión de fe asume que Cristo murió solo por los creyentes y su celebración de la cena del Señor es una comunión cerrada. Solamente los que son bautizados pueden participar de la cena del Señor. Las primeras iglesias libres formalmente constituidas fueron de origen bautistas. En esta etapa el calificativo aún no poseía significación denominacional, más bien conceptuaba su ideal eclesiológico, el ideal de iglesia que ellos tenían. En 1626 se habían constituido 5 iglesias bautistas en Inglaterra y en 1644 47 iglesias. Este crecimiento de casi 850% en 18 años debe ser reconocido como un producto del contexto y la época que vivían. La actitud de estos primeros bautistas apuntó a marcar la autonomía de la congregación para la toma de decisiones. Thomas Elwes menciona en la Confesión de 1609 que la Iglesia de Cristo, entendida como iglesia local, tiene el poder de anunciar la palabra, administrar los sacramentos, nombrar ministros, descartarlos y también excomunicarlos.
La función pastoral dependía exclusivamente de la relación con la iglesia que la reconocía. Fuera de ello no se podía ostentar el pastorado como una especie de título nobiliario. La Confesión de Fe de 1611 de los ingleses en Ámsterdam dice que los oficiales de cada iglesia o congregación están atados por su oficio solamente a la particular congregación que los eligió. Y ahí cita algunos pasajes, Hechos 14:23, 20:17, Tito 1:4, y por lo tanto no pueden desafiar por oficio ninguna autoridad en ninguna otra congregación, no sea cosa que se tomen a sí mismos por apóstoles. Tratamos de ver en este pantallazo histórico un poco pasando de lo que fue los primeros siglos, lo que fue en el Nuevo Testamento, la estructuración de la iglesia, cómo se fue dando en el siglo primero y en el siglo segundo, cómo se fue estableciendo un sacerdotalismo, sacramentalismo y eclesiasticismo en el siglo tercero para afirmarse en la Edad Media, y cómo después fue estableciéndose la Reforma, y cómo la Reforma vino a establecer principios claros y conceptos de iglesia que se establecían conforme a la escritura. La escritura empezó a ser el modelo, aunque fue reformándose para que cada vez se pareciera más a la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso las iglesias libres tienen como modelo el Nuevo Testamento. Entonces, las otras iglesias también, pero la tradición pesa más y hay cosas en las que no se animaron a ser reformadas. Por eso nosotros, bueno, vamos a ver ahora algunos principios de práctica bautista, pero lo que está estableciendo es cómo se fue desarrollando el concepto de iglesia y cómo se fue llevando una iglesia más a un modelo del Nuevo Testamento con ciertos principios que se tienen como parte de la declaración de fe que tenemos. Entonces, lo que vimos fue un desarrollo y cómo también el movimiento bautista surgió un poco del anabautismo de la Reforma Radical y también de los separatistas ingleses, constituyendo la primera iglesia bautista en 1608. Entonces, más o menos tuvimos un pantallazo y un recorrido que después vamos a estar profundizando con algunos criterios más sobre el concepto de iglesia en cada periodo. Los quiero escuchar un poco, me gustaría escucharlos, qué les pareció, si quedó claro, si hay alguna pregunta que pueda contestar, me gustaría escucharlos. Hola, acá Héctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hoy pude entrar pero medio tarde, así que estuve escuchando muy poco. Lamentablemente no pude escuchar mucho de la parte de la reforma radical y toda esta cuestión. Héctor, está todo grabado y en la semana lo subo a YouTube y lo vas a poder ver todo. Espectacular. Em, las cuestiones a las cuales nos enfrentamos hoy, viste, que por ahí ya había planteado esta cuestión de el reino ahora, el dominionismo. Grupos muy ligados a Trump ahora, ¿no? Aunque él es episcopal, creo que es. Eh, y esta cuestión de cuando se llega a estos extremos, como llegaron eh, estos grupos radicalizados, ¿no? De tomar el poder político, ¿no? Y empezar a, digamos, a imponer por la fuerza los principios que para uno le parecen totalmente bíblicos y correctos, ¿no? Pero imponerlos por la fuerza, no por la convicción. Eh, Cuestión que pasó con esta revolución radical en Alemania, que después los puritanos volvieron a cometer, digamos, este error, ¿no? Sí. En Inglaterra fueron varios expulsados, ¿no? Llegaron a América, muchos llegaron a América con el mismo concepto, ¿no? Eh, con consecuencias también, ¿no?
Y estas cuestiones que por ahí nos quejamos de todo el movimiento católico, pero que por ahí tendríamos que hacer una mirada hacia adentro de qué pasa cuando se llega al poder, Sí, qué pasa cuando la iglesia evangélica llega al poder. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia evangélica hubiera llegado a tanto poder como la iglesia católica? El ser humano creo que hubiera cometido tal vez los mismos errores, ¿no? Eh, sí, y después, tal, decime. y después esta cuestión de los bautistas generales y los particulares. Ujú, Y esta cuestión entre arminianismo y calvinismo. ujú. Y el otro peligro, yo en esa cuestión no estoy muy, sinceramente, ¿no? Muy definido. No digo que soy calvinista, digo que soy, trato de ser neotestamentario, ¿no? Ajá, Es decir, cuando uno recibe a Cristo es nueva criatura. Para recibir a Cristo hay que creer y el mensaje tiene que ser predicado. Ahora, que Dios sabe que esa semilla cae en buena tierra o no, es, eso es cierto y Dios es soberano, ¿no? Pero también tuvimos en una época de la historia el hipercalvinismo. Eso por ahí no se nombró, ¿no? Que es, bueno, ujú. entonces si Dios sabe quién se salva y quién no se No salva, prediquemos. no prediquemos más. Ujú. No prediquemos total, si se va a salvar, en algún momento el evangelio alguien se lo va a llevar y se va a convertir, y si no se va a salvar, bueno, ¿para qué vamos a predicar? Y es totalmente contrario a lo que dice, lo que dijo Jesucristo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a veces las posiciones teológicas tienen estas cuestiones. O la discusión que decías vos entre los botones y los broches, ¿no? Claro, Que cuestiones de la época, ¿no? sí, eran cuestiones de la época. Igualmente yo pienso, por lo menos en la estructura por ahí, de que hay ciertos principios, obviamente es también cómo leemos la escritura, ¿no? Pero hay ciertos principios que pueden ser un límite a la hora de tener poder, por ejemplo. Hablando con respecto al poder que vos estabas diciendo. O sea, el principio de esta, por lo menos de las iglesias bautistas, de separación de iglesia y Estado, es un principio de distanciamiento que nos da cierta justamente autoridad para hablar sobre el tema y para poner un resguardo con la vinculación del poder. Y es un principio que tenemos que ver, sobre todo tenemos que ver hoy cómo lo vamos aplicando como iglesia evangélica. Más teniendo en cuenta que hay cada vez más mayor vigencia en- en la relación política de las iglesias evangélicas. Entonces, cómo poder poner una aplicación de ese principio me parece bastante interesante y me parece un aporte de las iglesias libres. Esta separación y este distanciamiento, que algunos le llaman distanciamiento profético, la distancia con el poder como para poder denunciar si hay algún desmán. Me parece interesante. Es toda una cuestión. Yo ahora, bueno, dentro de un rato me voy a encontrar con un amigo que es pastor, que fue candidato y está ahora de secretario eh, en un Consejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez. Él tiene su Ujú. posición respecto a esta cuestión. Yo, a mí no me molesta la política y tengo mi posicionamiento político y gremial, ¿no? Eh, pero bueno, no tengo el cargo de ser pastor. La Claro. cuestión es cuando vos tenés el cargo pastoral, yo no sé hasta qué punto podrías, ¿entendés? ¿Cómo es la aplicación, no? Como candidato, no sé, pastor fulanito, diputado, o pastor menganito, senador, gobernador o lo que sea. Porque vos cuando llegás a ese punto tenés que legislar o ejecutar si sos parte del Ejecutivo para todo, ¿no? Eh, y parece que ahí se pierde la cuestión, ¿no?
Es como que Sí, se empieza a llevar agua para el molino propio. sí. Y no sé si está discutido éticamente mucho desde, no sé, eh, digo, no sé, a nivel local, Claro, Consejo de Tutores, o a nivel Junta Bautista, o no sé cómo o claro. asociación, no Sé sé. que, por ejemplo, sé que ahora en el Congreso, que se está por hacer ahora el 10 de octubre, de la Confederación, no sé si ustedes saben, del 10 al No, 12 no de tenía idea. octubre. Del 10 al 12 de octubre se va a hacer la Bienal Bautista, el Congreso, y sé que van a estar revisando algunas cuestiones de la declaración de fe bautista. La declaración de fe que nosotros tenemos es del año 87. Entonces hay algunos elementos que sin lugar a dudas han cambiado y que se van a tener que agregar o que revisar. Y creo que los querían poner desde un marco teológico y ético en esta bienal. Bien. Entonces, también, bueno, es justamente interesante participar de ese tipo de cuestiones porque nos da Sí, ciertos lineamientos. Si bien nosotros, es muy interesante que en los principios tenemos un principio que es dinámico, no es que nosotros nos aferramos a un credo determinado y cerrado, sino que tenemos una declaración de fe que es revisada continuamente declaración de fe que es revisada continuamente o que la revisamos continuamente a la luz de la escritura. Y es eso, es un enunciado, una declaración que nos orienta, pero no es algo que perdemos la dinámica porque creemos que la convicción personal viene a través de la escritura. Es un elemento muy fuerte. La convicción personal que tenemos viene a través de la escritura. Y por eso también hay otro principio dentro de las iglesias bautistas, que es el principio de libertad de conciencia, donde tu conciencia justamente es la que te permite establecer